La revista Anfibia viene decayendo hace años. A ver, nunca estuve de acuerdo con su paradigma político, porque claramente depende de la Universidad de San Martín y han sido siempre una suerte de panfleto publicitario del kirchnerismo. Aclaro, no soy libertario, no voté a Macri, no soy zurdo, bla, bla, bla. Aclaro eso porque critico a los kirchneristas, de pronto dicen que soy del otro lado y viceversa. A ver, pero ¿quién votaste? Otra vez con eso. Bueno, basta. Déjenme hablar y tratemos de generar una conversación crítica. Como decía, la revista Anfibia desde sus inicios tenía una propuesta muy interesante porque escribían autores de distintas corrientes. Han llegado a escribir economistas y periodistas que estaban a las antípodas del kirchnerismo, académicos internacionales. Obviamente, siempre había una tendencia que el 50% de los artículos los escribía gente de la Universidad de San Martín con la tendencia política kirchnerista, lo cual ahí se notaba porque escribían con la X y con toda la huevada de la E que hacen eso. De vuelta, que ellos quieran escribir así. Lo que digo es que si escribís así vas a alienar a muchos de tus lectores y audiencia, porque es cierto que la gente no se banca mucho eso, y también a veces resulta un poco incómoda la lectura. Pero sacando esos detalles que tienen que ver con la redacción, había muchos artículos interesantes, por lo menos hace 8 años, desde que hasta que, bueno, cada vez el porcentaje de artículos con olor a panfleto empezaron a aumentar, pasando, no sé, 50, 50, 70, 80, 90. Ahora, a duras penas hay artículos que valgan la pena leer. A ver, no voy a mentirles, los artículos desde el punto de vista literario están muy bien escritos, los mismos que las crónicas, todo eso, pero el sesgo político es tan pornográficamente evidente que ya, viste, es como que ya no vale la pena. Y es una pena porque en todos los medios de comunicación está esta crisis de falta de contenido de calidad. A ver, lo mismo con los podcasts, los videos de YouTube, ¿entendés? Yo lo que hago normalmente para mantenerme informado es no leer, digamos, tratar de no estar todo el tiempo conectado en las redes y no leer o acceder a medios de comunicación masivos. Porque hoy en día, para mantenerse informado, debido a que los medios de comunicación tiran para un lado u el otro, a ver, ya sea acá en Argentina tenés Página 12 que tira para un lado, tenés después La Nación que, bueno, ya formalizó La Nación con Z, porque viste de lo nazi que es, o Clarín. A ver, pero en Estados Unidos pasa lo mismo. Fox News es conservador republicano, después tenés los otros que son más para demócrata progresista, etcétera. Entonces el problema es que más allá del River Boca que nos hacen pelear en internet, facho versus zurdo, como decía el video paródico de Guillermo Aquino, lo cierto es que ningún medio te sirve mucho. Lo que tenés que hacer es hacer tu propia investigación. Y esto es algo que realmente les recomiendo. Dense de baja de todas las... O sea, las redes sociales, sí, quieren usarlas para huevear un rato, está todo bien. Pero si quieren informarse, no se informen ni en pedo con redes como Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, porque son un desastre. ¿Qué te vas a informar en un minuto? Empiezan a leer libros y empiezan a consumir cosas que por lo menos tengan una duración de más de una hora, ya sea podcast, streaming, Twitch, de mucha variedad de países y de sectores. No los más populares, porque justamente los de nicho son los más interesantes. Hubo un experimento que siempre cuento que agarraron un grupo de personas y que las tenían aisladas de las redes sociales y los medios de comunicación y solo podían informarse mediante libros, podcasts, o sea, algo que requería mucho tiempo para informarse. Y otro grupo que estaba todo el día conectado leyendo diarios, redes sociales. Bueno, después de 6 meses adivinen cuál estaban más informados. El grupo que estaba desconectado, pero al mismo tiempo estaban leyendo material más complejo, más completo, ¿entendés? Porque en realidad justamente los medios y las redes sociales desinforman. En cuanto a canales o podcasts interesantes a escuchar, yo siempre me informé mucho de podcasts de países de afuera, digamos, sobre todo podcasts en inglés, en francés, y de vuelta, tanto en Francia como en Estados Unidos tenemos ese mismo problema, que los podcasts más populares o los videos de YouTube más populares son siempre de entretenimiento y no aportan nada. Entonces siempre tenés que buscar el nicho, ¿no? Lo que es interesante. Les puedo hacer un montón de recomendaciones de excelentes podcasts de acuerdo a la temática, ¿no? Porque así, tanto como para canales de Twitch, podcast o canales de YouTube, hay un montón de material de nicho que sirve mucho. También para el tema
de los medios, siempre que leas un medio, hay una aplicación que está buenísima que te permite, por ejemplo, te indica qué medio, quién es el dueño y a qué grupo económico o qué ideología responde. Entonces, más o menos puedes leer 10 medios y decir, bueno, este tira para este lado, este tira para este lado. Está muy buena esa aplicación, es como que te crea un balance. Pero insisto, para mí la forma, sí, para que algo realmente te aporte, tenés que agarrar y estar por lo menos leyendo más de una hora. O sea, un artículo de 10 minutos gratuito que lees, no sé, en un medio de comunicación, en un diario, no te sirve de nada. Justamente, pero esa es por la trampa de la investigación y el periodismo, de que justamente, a ver, en primer lugar, la mayoría de los artículos de blogs están escritos ya por inteligencia artificial, y los que no, a ver, ¿qué te va a aportar un artículo de 5 minutos? Básicamente están copiando y pegando de otro medio, como hacen todos. Y además, nadie se va a gastar en hacer un artículo de verdad, una investigación de verdad, si no le están pagando. ¿Entendés? Por eso, si vas a leer de medios de comunicación, bueno, pagá la suscripción, porque es la única forma de garantizarte que la persona que elaboró ese texto hizo una investigación y obviamente se le está pagando a través de este servicio de suscripción. Pero sacando de eso, hay un montón de blogs, de autores, muy desconocidos. Acordate que solo es como en el cine, consumimos solo el 1% de lo que existe. Y para eso hay que empezar a hacer una investigación y hacer que el algoritmo no existe. Justamente empezar a hablar con gente en la vida real, ya sea en forma presencial, yendo a eventos, o incluso hablando con gente desde las redes sociales, o sea, contacto directo, armar grupos de Zoom, o sea, empezar como realmente a conectarse con otros mundos, no desde la esclavitud del algoritmo, que el algoritmo te va a llevar a donde quiera, sino tener un poco de control sobre eso, ¿no? Y obviamente recurrir a materiales más completos, ¿no? Ahora, con el tema de los canales de YouTube, lo que terminó pasando acá, que me imaginé que iba a pasar con muchos medios pues yo veía sigo escuchando muchos podcasts de Estados Unidos y de Canadá, incluso de México, hay muy buenos analistas de esquizofrenia natural, me parece excelente los análisis que hace, muy completos, además son videos de 1 hora, 3 horas. Hay canales de YouTube que hacen como videos de 3 horas, que está buenísimo escucharlo porque se matan haciendo una investigación. Yo estaba viendo acá en Argentina aparecían videos, digamos, canales de ese tipo, ¿no? Han aparecido algunos, ¿viste? Yo en una época había dicho, bueno, Juan Felipe de Café Kioto hace videos interesantes. Pero en cuanto a los medios de comunicación, los que han aparecido acá, ya sea Gelatina, el de Guilla Aquino, Blender, o incluso Postdata, que es todos los de Pablo Bor, todo eso, al final creo que terminaron cayendo en la trampa de muchos medios de comunicación. Como son medios que en realidad, digamos, en primer lugar son demasiado sesgados. Segundo, tienen miedo de perder su audiencia porque viven de esa audiencia, entonces aplican mucho el mecanismo de depender del entretenimiento, ¿no? Y aunque quisieran aportar un contenido, digamos, dentro de todo un análisis crítico, caen también en la trampa de terminar, satisfaciendo, son esclavos de los gustos de su audiencia, en lugar de mantener una postura, digamos, crítica, ¿no? Le doy a lo que la audiencia quiere. A ver, creo que los peores ejemplos son justamente, bueno, Blender ya es un chiste, digamos, más allá de, porque justamente apunta encima de que tiene un sesgo local terrible. Gelatina, bueno, son los chupamé, el kirchnerismo, ya dan vergüenza ajena de los invitados que tienen. Además, son chetos que no tienen ni puta idea de cómo funciona la realidad, lo cual, porque viven en un country toda la vida. O sea, un tipo que vive en un country y que es kirchnerista es una contradicción. Es como un pobre que vota a Milei, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Con estas contradicciones increíbles. Progre de salón que en realidad alguien que vive en un country se beneficia más de las políticas que de Milei o Macri, y alguien que esté en una villa en realidad le conviene votar, no sé, a la izquierda o al kirchnerismo. Pero me encanta porque tenemos las cosas cruzadas, pero en realidad, de vuelta, no es a quién votás, porque los políticos son todos iguales, y vos decís, ay, pero no, hay que votar a alguien. No, lo que hay que hacer es vos empezar a participar más de la vida civil, política, y no tiene que ser solamente a través de partidos políticos, puede ser a través de ONG, puede ser a través de medios de comunicación, puede ser a través de acción colectiva. Hay gente que tiene proyectos, por ejemplo, de comedores, pero también hay gente que tiene proyectos para generar educación en determinados niveles, ya sea educación, digamos, de alfabetismo crítico, directamente de educaciones que apoyan movidas de escuelas, que apoyan, todo la red de Juan Carr, de Red Solidaria, que viene trabajando hace 30, 40 años. O sea, a ver, más allá de que te guste o no los proyectos, cada uno intenta aportar desde su lugar.
¿ok? Creo que el influencer justamente no es el mejor ejemplo, más allá que los creadores de contenido, que básicamente, lamentablemente, todos son pibes que quieren coger en el fondo, y es un problema al final, más allá que a algunos me guste más. E insisto, al final creo que de vuelta caen en la trampa de entretenimiento. Eso ya lo vi con todos y bueno, ¿qué querés que te diga? Por eso, digamos, lo que estamos buscando ahora también con otro grupo de amigos, los de verdades incómodas pero necesarias, tratar de encontrar un equilibrio entre el entertainment y aportar distintos podcasts, desde Expresonomic, que es el que estoy tratando, que estoy armando, para poder empezar a entrevistar y darle acceso a personas que no estén ahí porque sean famosas los divulgadores, sino porque realmente aporten, ¿no? Yo veo que siempre los invitados buscan gente famosa que tenga muchos seguidores, que está bien, entiendo la trampa de querer invitar gente conocida para aumentar el reach, ¿no? Pero me parece mucho más interesante, como en el cine, en lugar de pegarte la fama de otros, traer a los grosos. Como, no sé, me encantaría traer... Bueno, hice una entrevista con Julio César Nefa, que es un gran economista de Argentina, pero me gustaría hablar con un montón de economistas, sociólogos de todas partes del mundo que no son tan conocidos. Todos siguen a los divulgadores, ¿no? En el caso de la sociología, no sé, al chanta ese Jordan Peterson, a Zizek, pero son divulgadores. ¿Entendés? Divulgador significa que puede saber mucho, pero en el fondo, a ver, no es el que más sabe, es el más conocido. Entonces estaría bueno es eso, saber quién es el que más sabe. Lamentablemente los que más saben no tienen mucho marketing. Algunos sí, pero es muy rara. Como en el cine, las mejores películas son independientes, no las conoce nadie, y las películas más malas son las que más se publicitan, acá en Estados Unidos y en Argentina. Es así. Entonces, depende de la persona justamente hacer esa búsqueda. Entonces, está bueno que exista un medio que por lo menos esté dando acceso a ese mundo. Un poco como hacemos con el Festival Etreum y el fanzine para el cine, hacerlo también desde la economía, ¿entendés? Empecé hablando justamente de Anfibia como un medio que fue decayendo. Siempre fue medio un panfleto, pero por lo menos había un porcentaje de autores que estaban, digamos, que eran interesantes escuchar porque iban, digamos, insisto, había de todo tipo de ideologías políticas, pero ya te digo, el porcentaje mayor era tirando para el lado del kirchnerismo. Entonces, de vuelta, yo para informarme no escucharía los streamings libertarios ni a los streamings o canales de YouTube kirchneristas, ya sea Gelatina o Laje, Danan, porque en ambos casos se trata de lobistas o gente muy ignorante que no se da cuenta que está haciendo lobby gratis, porque obviamente, a ver, caso de Tipito Enojado sé que le pagan, lo mismo que muchos otros, pero hay gente que no le pagan, hay gente que cree que está haciendo lo correcto y bueno, no. Como mucha gente, muchos intelectuales y medios de comunicación en su momento han apoyado a Bush, Trump, Hitler, o en fin, o líderes que después resultaron ser negativos, ¿no? Porque bueno, nada, también tiene que ver con un vacío existencial de los sobre todo de los llamados ahora creadores de contenido. Se cambiaron el nombre porque influencer, viste, influencer ya tiene una connotación bastante negativa, pero para mí es lo mismo. Influencer, creador de contenido, es como decir, llamarle meretriz a una puta, es lo mismo, ¿entendés? Entonces, y también para a la hora de crear contenido o aportar información, creo que lo más interesante es que empiecen a dejar de copiar lo que hacen los de afuera. A ver, desde los canales de entretenimiento, como te lo resumo así nomás, que chorearon de lo que hacían los Yankees en el 2007, que era como la versión, había un montón de te lo resumo antes, lo mismo que yo veo, por ejemplo, que había un canal que se llama algo de Natalia te lo arruina todo o algo así, que había millones de canales y sigue habiendo en inglés que dicen it ruins everything. O sea, yo entiendo esta necesidad de chuparle el miembro a la cultura norteamericana, pese a que está en decadencia, porque ya nos criamos así, pero también es bueno empezar a encontrar un poco dentro del aspecto crítico una identidad propia, ¿no? Para no estar copiando cosas, más allá de que algunas cosas se puedan copiar meramente por estrategia de marketing, pero a veces es bueno encontrar un estilo y encontrar la forma de promoción adecuada para ese estilo en particular. Como yo he probado que se puede difundir cosas que no son conocidas aplicado al cine, ¿no? El cine independiente, que al final resulta que encontrás una forma de difusión y a la gente le gusta. Y básicamente todos los que decían, no, a la gente le gusta esto, se quedaron calladitos porque, no, les gustaba lo otro, pasa que no lo conocían. Entonces, un poco viene a esta reflexión. Así que bueno, nada.
los mantendrá tanto. Espero que les guste este video. Dura 15 minutos, así que para la gente de TikTok, olvídate porque esos son analfabetos funcionales. Yo calculo que la mayoría de las redes nadie va a ver este video completo, pero bueno, por lo menos ya para el porcentaje minoritario que quiera más información, voy a empezar a hacer estos videos. Si les gusta o no, bueno, escríbanme, denme un feedback, porque por lo menos así me entero si alguien lo ve.